y es bueno, dice la Biblia, que estar juntos en armonía es agradable y que hay unción en eso. Dice la Biblia que es como el buen óleo que cae sobre la cabeza del sumo sacerdote y desciende por sus barbas a sus pies. Es una analogía ahí medio extraña, pero hablando de que cuando todos están juntos en armonía, se mueve el Espíritu de Dios. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Excelente, pues bueno, el día de hoy, domingo 2 de noviembre, celebramos a Cristo, claro que sí, como cada día, como cada domingo, nada más, al Dios de los vivos, ¿están de acuerdo? Así se llama la prédica del día de hoy, al Dios de los vivos. Y quiero comenzar con una pequeña parte de la Biblia que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, dando un poco de seguimiento a lo que hemos leído en las semanas pasadas, que tú puedes reescuchar el mensaje en los diferentes medios digitales. Pero si has venido las semanas anteriores, tal vez identifiques un poco el mensaje. Primero de Crónicas 29, 3, 4 y 5 voy a leer. Primero de Crónicas 29, 3, 4 y 5 dice así: ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es, además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir. ¿Cuántos quieren una donación de ese tipo? Y, bueno, yo sí, ustedes no, a lo mejor son muy espirituales. Y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Yo creo en la Biblia. ¿Tú crees en la Biblia? Entonces di conmigo: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y empecé haciendo una pregunta que para nosotros no es capciosa, es totalmente clara. Yo les decía: ¿qué celebramos hoy? Y iglesia, es porque hoy 2 de noviembre no podemos ignorar que todo un país se detiene a recordar nada más. En las calles, en las escuelas, en las oficinas, en las tiendas, en todos lados hay altares, hay flores, hay fotografías, hay nombres y hay cosas de este tipo. Pero en medio de todo ese altar o todas esas cosas que está haciendo nuestra generación, todo el mundo a nuestro alrededor, hay una iglesia que somos nosotros, que se reúne con otro fin, y es de adorar a un Dios vivo, darle ofrenda a un Dios vivo. La ofrenda, según la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde enero hasta diciembre, de lunes a domingo, no hay bíblicamente una ofrenda que no sea dedicada a Dios. Dar ofrenda a los muertos, dar ofrenda a otras cosas, es totalmente antibíblico y de hecho lo rechaza el Señor. Por eso empecé con este versículo que de hecho viene con el seguimiento de lo que hemos leído las semanas pasadas. Leímos que David prepara como herencia para su hijo Salomón un montón de oro, un montón de plata, de bronce, de hierro, de madera, los planos y todo, para que pueda la siguiente generación construir un lugar para acercarse a Dios y para adorarle. Hemos hablado de eso, de la herencia, y nosotros somos herederos de ese Señor que ahora nos hizo coherederos con Cristo, el primogénito, y podemos vivir como tales. Pero más adelantito David, ya habiendo dado todo ese oro, toda esa plata, todo eso para el templo, en los siguientes capítulos que estamos leyendo ahora, dice: además, yo en vida, porque les platicaba, él estaba ya viejo, ya estaba grande de edad. David estaba a punto de dar sus últimos días, sus últimos años, tal vez, tiempo de vida, y Salomón ya estaba siendo coronado rey mientras David aún vivía, y dice: pero yo aún voy a dar mi ofrenda para el templo. O sea, ya dejé la herencia, pero de mi tesoro personal, dice lo que acabamos de leer, de mi tesoro personal voy a dar 102 toneladas de oro, tanta plata, tantas piedras preciosas. Si tú lees ahí todo el capítulo completo, habla de piedras preciosas, que diamantes, rubíes, zafiros, ónice,
entregaron muchas piedras hermosas. Y dice aquí, ¿quién más va a hacer esto? Y tú lees el capítulo, los siguientes versículos, verás que toda la gente que estaba con él fue motivada e inspirada por David. Y que nosotros también. Y todos empezaron a ofrendar y a dar todos los recursos para el templo y mucho más. Dice que cientos de toneladas de oro se juntaron, de plata y de otros materiales. Y hablo de este punto porque hemos estado tratando de entender cómo es el corazón del rey que quiere plantar Dios en nuestras vidas. Cómo ha forjado nuestro corazón, nuestra vida. Y David, que es un gran ejemplo con un corazón conforme al de Dios, nos muestra cómo una ofrenda no se da cuando uno muere. Él ya había dado su herencia, pero una ofrenda se da en vida y al que vive. Es la ofrenda que se da. Y en medio de todo esto tenemos que entender que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Lo dice la misma Biblia en Lucas 20:38, palabras de Jesucristo. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Lucas 20:38. Y eso lo cambia todo. Porque nuestra fe no está fundamentada en la memoria de quienes fueron, sino en la presencia de aquel que sigue aquí. En eso se basa nuestra fe. En 1 de Crónicas 29, que leímos al principio, David también estaba por partir. Estaba por ir al lugar de la muerte, del descanso, llámale como quieras. Y ya viejo, cansado, sabiendo que su tiempo se acababa. Pero no estaba él pensando en construir un altar para lo que él dejaba atrás, sino él iba a dar una ofrenda para quien seguía sirviendo hasta el último día de su vida. David no dijo, bueno, ya dejé las cosas para el templo, ahora con todo mi oro y mi tesoro personal vamos a hacer un gran mausoleo, ¿no? Una gran tumba para que sea conmemorativo del gran rey David, que aquí murió, nació tal día, murió tal cual, y aquí está preparado todo para que se me venere. No hizo un altar para su muerte, hizo un altar para el que estaba vivo, para el Señor. Y él aún en su vejez seguía sirviendo. Aquí dice la Biblia que acabamos de leer, con todas mis fuerzas, dice David, he hecho los preparativos para el templo de mi Dios. Y además de lo mucho que ya he dado, ahora entrego mis tesoros personales al Señor. David no estaba preparando un altar para los muertos, estaba levantando una casa para el Dios vivo. Y esto nos deja una gran enseñanza porque nosotros debemos reconocer y dar el único altar al que está vivo. El único reconocimiento es para aquel Dios que levantó a Jesús de los muertos, su Hijo único, y no se quedó en la tumba, sino Él está vivo. Él está vivo y es el valor que da la vida de Jesús, lo que cambia todo al respecto de nuestra fe y nuestra vida. Porque otra cosa sería si tuviéramos un Dios en una tumba, un gran profeta en una tumba, un gran líder en una tumba. Todo sería muy distinto. Nuestra fe no tendría nada que ver con lo que soy, pero la diferencia es que le hacemos un altar al que vive, al que salió de la tumba y hasta hoy sigue vivo. Mira, el diablo quiere robar muchas cosas que son del Señor, pero todo le pertenece a Dios. Y a veces nosotros como iglesia le cedemos el lugar al enemigo con nuestra vida o con nuestras palabras. Decimos, esa música es del diablo, cuando Dios inventó la música y todo género musical debe darle la gloria a Dios. Solo que el enemigo tergiversa las raíces, la letra y todo un espectáculo para torcer por completo el propósito de la música, que es adorar a Dios, que es glorificar al Señor. Pero no hay nada del diablo. Este día no es de los muertos. Este día es del Señor, del que vive. Y hay cosas que decimos, no, esto es del diablo. El 31, día de Halloween, es el día de Satanás. Es el cumpleaños del diablo, unos dicen. Es esto, lo otro. No hay nada de él. No hay nada que le pertenezca a Satanás. Ese día lo quiso robar y ha logrado que la iglesia y todo el mundo se crea que ese día es de oscuridad. Miren, yo la verdad ignoraba un poco, así que me puse a investigar cómo se originó la celebración de los muertos, el Halloween.
Y estudiando me di cuenta que en el año 609 o 610, de hecho hay diferentes pues, escritos que unos hablan del 69 o del 610, un año de diferencia, pero en esos años, el 13 de mayo, por primera vez se declaró que se iba a conmemorar el Día de los Mártires, no el Día de los Muertos, el Día de los Mártires. ¿Qué quiere decir esto? Que 600 años después de Cristo, cuando ya había llegado la revolución cristiana, cuando ya Roma, el imperio que gobernaba mayormente el mundo en esa época, ya era evangelizado completamente. ¿A causa de qué? Pues de que los judíos primeros y después algunos gentiles a los que predicaron los apóstoles fueron sacrificados en sus vidas para llevar el evangelio. Muchos de los discípulos de Jesús murieron a causa del evangelio, fueron mártires. Y luego muchos por llevar el evangelio eran echados a la hoguera. Mujeres, niños, hombres puestos a pelear con leones, con osos en el Coliseo romano, solo por decir que Cristo era el Señor y Salvador. Entonces mucha gente había muerto para poder llevar el evangelio a Roma y a todo el mundo. Entonces por ahí en el 609, 610 dijeron el 31, bueno, el 13 de mayo va a ser el Día de los Mártires. Pero luego siguieron los años, la iglesia se institucionalizó y en esa institución se nombraron la Iglesia Católica, hicieron sus fechas, las reorganizaron y lo cambiaron a noviembre e hicieron el Día de Todos los Santos, porque dijeron, no solo vale la pena recordar a los que murieron dando su vida por el evangelio, sino a todos aquellos santos que aunque no mataron o no murieron, fueron santos también. Entonces va a ser el Día de Todos los Santos. Así empezó todo, el Día de Todos los Santos. Y luego con unas influencias de los celtas y algunas dentro de costumbres nórdicas, célticas y de otro tipo, vino a decir que todos iban a vivir por siempre. Y entonces empieza a hacer una mezcla de palabras y hacen el Halloween. Y en aquel tiempo se daban las calabazas y esas cosas y empezó a mezclar. Y de ahí en los siguientes cientos de años el mundo fue adaptando cada quien a su forma estas celebraciones. Por ejemplo, aquí en México en los años 1500 que llegan los europeos, llegan a poner sus costumbres aquí y se hace una mezcolanza con lo que ya tenían los mexicas, los toltecas y todas otras costumbres antiguas. Y se hace la mezcolanza entre cómo ellos veneraban a los muertos y cómo los europeos enseñaban esto, y se hace lo que hoy vivimos. Si te das cuenta, desde entonces nunca ha sido el propósito, este día nunca fue del diablo. En un origen no estaba tan mal. Recordar que hubo quienes murieron a causa del evangelio vale la pena para valorarlos. Vale la pena valorar a aquellos hombres y mujeres de Dios que sacrificaron su vida para que tú y yo hoy podamos aquí hablar con sonido de bocina, fuerte, libres. Vale la pena tal vez recordarlo, pero hoy en día dicen que no, que es el día del diablo. El diablo quiere robar todos los días, pero los días son del Señor, los 365 días del año. Y si hay un día de oscuridad porque el mundo lo ha oscurecido, es el mejor día para que la luz brille. Porque una luz brilla más en la oscuridad que cuando ya hay mucha luz. Así que es un buen día para salir a la calle, para alumbrar la luz de Cristo, para darles un dulce con un texto bíblico y que diga: Cristo te ama y Él vive. Cristo no se quedó muerto. Aprovechar la ocasión, así como aprovechamos la ocasión de Navidad y de Año Nuevo y todas esas cosas. Cada ocasión para la iglesia debe ser una oportunidad para llevar el evangelio al mundo. Porque en Cristo, el que vive, nosotros somos salvos y encontramos vida. Y aquí lo que yo estaba leyendo de David con Salomón nos enseña que el que debe recibir ofrenda es Dios. No hay ofrenda en la Biblia que no sea entregada a Él. Y de hecho todas las ofrendas que se entregaban a otras cosas, a otros dioses, eran totalmente aborrecidas por el Señor. Y David aquí, otra cosa que nos enseña es que él no solamente dejó las cosas listas para cuando él se muriera, sino aún en vida él dio ofrenda. Él se entregó. Él es un ejemplo de aquel que quería adorar en vida y hasta el último día de su vida dio todo lo que podía. No esperemos a morir
No esperemos a morir para que se diga lo mejor de nosotros. Cristo está vivo y no va a morir. Por eso hay quienes dicen, a mí no me den flores cuando esté muerto, no me lleven flores a mi tumba, denme las flores en vida. No sé si han escuchado esas cosas que algunas personas dicen. Y cuánto más no el Señor, que Él está vivo y vivirá por siempre. En vida nosotros debemos adorarle, darle nuestras ofrendas. Mira, quiero que quede claro, porque recordar no es adorar. No hay nada de malo en recordar, en realidad. El problema es cuando la memoria se convierte en un altar. Y entonces en ese altar, el amor por alguien que se fue ocupa el lugar que debería ocupar la vida eterna, nuestro Señor. Porque sí, hacemos altares. En la Biblia todo altar es indicado que es para el Señor. Es para Dios. Hagamos un altar de alabanza. En tu vida debes hacer un altar de adoración. Tu cuerpo debe ser un altar para adorar a Cristo. Pero nosotros ponemos, y casualmente en esta época, una foto en la repisa. No es un altar, solo es una foto a la cual le vamos a poner una florecita, a la cual tal vez le pongamos una vela. Y tal vez, solo tal vez, esos días trate incluso de hablar con las personas que ya no están con nosotros. Y empezamos a incurrir en muchas cosas que desagradan a Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 18, versículos 10, 11 y 12, que no debemos buscar comunicación con los muertos. Cuando pones en un altar a alguien, incluso le pides dirección, le pides consejo. Abuelita, si me estás viendo desde el cielo, ayúdame con esta situación. Yo sé que mi papá me cuida desde el cielo. O sea, a lo mejor suena muy fantasioso o muy normal, ahora que lo digo desde aquí, pero fíjate cómo le estás quitando el lugar a Dios para dárselo a alguien que ya está muerto, alguien que no vive. Y la Biblia rechaza totalmente, ahí dice que no vamos a dar ofrendas, que no vamos a practicar adivinación, no vamos a practicar hechicería. Y sigue diciendo el versículo 11 que no intentaremos comunicarnos con los muertos o consultarlos. Ay, mamá, mamita, tú que estás ahí, ayúdame. Si se fijan, parece algo muy inofensivo, pero estás dejando totalmente de lado a Dios el lugar para dar lugar a alguien más. Y en realidad la Biblia nos enseña claramente que la dirección se le pide a Dios. Dios, guíame, Espíritu Santo, muéstrame el camino, dame gracia, dame fortaleza. Confiamos en que el Señor está con nosotros. Él nos guarda, Él nos libra, Él nos lleva de la mano, Él nos guía, Él nos ha dejado instrucciones muy precisas, como para que le andemos preguntando a un vil mortal que solo vivió unos 90, 100 años aquí. Sino que el Señor es el creador del cielo y la tierra y no tiene principio ni fin. Él es eterno. Pero no, ciertos días o en ciertas ocasiones, nuestra nostalgia por algunas personas que amamos en el pasado nos quitan nuestra comunión con Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo: reemplazar nuestra comunión con Dios, con el Dios vivo, reemplazarlo con la nostalgia por alguien muerto. Y en lugar de tener una relación constante, viva, efervesciente con alguien que está presente, el enemigo quiere que nos acerquemos a algo que no da vida, algo que no tiene la posibilidad incluso de escuchar, y que por el contrario trae más muerte. Y Dios no quiere tu nostalgia, Dios quiere nuestro corazón encendido. Un altar encendido hoy, mientras respiras, mientras caminas, mientras vives, mientras puedes cantar, mientras puedes servir, mientras vives, alabas y le das ofrenda al único Rey de Reyes. Una ofrenda de alabanza. A veces ofrecemos nuestra vida en sacrificio, nuestro tiempo, nuestra juventud. Muchas veces sacrificamos placeres, gustos, por el hecho de querer acercarnos más a Cristo, por conocer más a nuestro Dios. Por poder madurar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que sacrificar cosas, sí, a veces sí. Dejar de hacer cosas que podrías haber hecho los domingos, podrías haber dedicado tu fuerza en otras cosas, pero te metes al curso de discipulado, estás buscando entre semana leer la Biblia, aunque sea un pequeño rato, orar.
Dejas de lado cosas buenas que el mundo te ofrece para darte gusto, para acercarte más a tu Señor. Ese es un sacrificio vivo, un sacrificio de alabanza. Y cuando David termina su discurso en 1 de Crónicas 29, tú puedes leer que ahí todo el mundo empieza a ofrendar, todo el mundo empieza a dar y todos están muy contentos porque daban con alegría para el templo. Y luego dice David, ahí más adelantito, dice, cuando David termina su discurso en los últimos versículos, dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Todo viene de ti y de lo recibido de tu mano te damos. Incluso David, que dio toneladas, cientos de toneladas de materiales, de piedras preciosas, de metales preciosos, todo lo que pudo dar lo dio en vida. No se quedó con su tesorito y cuando se murió dijera, bueno, ya que hagan lo que sea con mi dinero. No, él en vida dio todo lo que pudo, una ofrenda. Y aún así él reconoce, dice, Señor, ¿cuánto podemos juntar que no te pertenezca ya? ¿Qué te puedo dar que no sea ya tuyo? Tú me diste la vida, el aire que respiro, la fuerza, la gracia, la salud, la juventud, mis fuerzas, todo me lo diste tú. ¿Qué te puedo dar yo? Mi vida ya es tuya, mis fuerzas son tuyas, mi tiempo tú me das la vida, mi juventud, mis recursos, todo me lo has dado tú. Dice David, ¿qué puedo darte? ¿Y qué puede darte mi pueblo? Esa es la verdadera adoración que se le da a alguien que sabes que está presente, que es vivo y el único que la debe recibir, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué te puedo dar, Señor? Mi tiempo, mis fuerzas, mi domingo, cuando tú me has dado toda la vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy es por ti y para ti. Eso, iglesia, es adoración pura. Por eso aprendemos del corazón del rey. David entendió que todo lo que tenía era préstamo del Dios viviente. Y vamos a notar algo, mira, he mencionado también las semanas pasadas, David no construyó el templo, ya lo mencioné varias veces. David no construyó, pero él sembró para que otro adorara, ya lo hemos platicado. Y eso también es herencia espiritual, que es lo más importante. Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo sacrifico mi vida, sacrifico mis placeres y sí he decidido seguir a Cristo, aunque me cueste algunas amistades, aunque tuve que romper algunas relaciones, aunque tuve que sacrificar tal o cual cosa, he decidido seguir a Cristo y no veo resultados y no veo fruto y no veo que me vaya bien. Recuerda que David no vio el templo construido, él dio todo el oro, toda la plata, todo el bronce y no vio. Pero no quiere decir que no se haya llevado o se haya cumplido el propósito. Él preparó para lo siguiente y tú y yo preparamos el terreno para la siguiente generación. A veces no veremos todo el fruto de nuestro sacrificio, no siempre lo veremos. Habrá ocasiones que sí, pero cuando no veas el fruto de tu esfuerzo, digas, y aquí yo tengo y estoy obedeciendo y hago lo que los pastores dicen y aunque me moleste hago y no, y vengo y me levanto temprano y hago tal cosa. Aguanta. La semilla no vuelve vacía, a su tiempo dará su fruto. Y de altares de muertos a un altar al Dios vivo, el único que tiene valor es el altar al Dios vivo. El mundo enciende velas que para que los muertos encuentren su lugar, que para que aquellos vean algo. Y muy, entre comillas, inocentemente, algunos de nosotros incluso osamos ponerles algo, hay unas lamparitas a las fotos de aquellos viejos que ya no están con nosotros, poniendo en un altar a alguien en lugar del Señor. Y puede ser un muerto o puede ser un vivo. Puede ser que tú tengas en un altar a tus hijos, puede ser que tengas en un altar a tu esposa, a tu esposo, pongas en un altar a tus amigos, pongas en un altar tu negocio, pongas en un altar tu trabajo, pongas en un altar tu casa, tus recursos, lo que has logrado. No solamente hablo de los muertos. Toda ofrenda, todo culto, todo altar, toda gloria es para Dios, nada más. Nada más. Por eso nosotros no tenemos una cruz aquí con una figura de yeso o de bronce o de oro, si quieres, de un Cristo sangrado con los ojos ya moribundos y con las espinas ahí raspándole la cabeza.
porque Él no se quedó ahí. Él es un Dios vivo. Él resucitó. Y es la total diferencia entre nuestra fe y todo el mundo. En que nosotros adoramos a alguien que sí estuvo en la tumba, pero su tumba está vacía. Alguien que sí tiene un lugar donde se le preparó para su muerte o para cuando estuviera muerto, pero sigue vacío miles de años después. Y si alguno de entre nosotros llegara a tener una cruz, verás que la cruz está vacía. Porque la cruz se quedó vacía, la tumba se quedó vacía, y es el único altar que debemos proponer en nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestra familia, en el único altar que participamos, en el único altar que damos lugar en nuestra vida como hijos de Dios, es el altar al Señor. Toda ofrenda es para el Señor. No voy a dar una ofrenda a un espíritu muerto, no voy a dar una ofrenda a algo que va a traer muerte y no vida. Y mientras que el mundo pone flores, fotografías, nombres, altares, la iglesia debe proclamar el único nombre que sigue vivo a pesar de que estuvo en la tumba, y ese nombre es Jesús. El único, sobre todo nombre, y ese nombre sigue trayendo vida a donde hubo muerte. Es la gran diferencia. Donde parecía que ya no iba a resolverse ese matrimonio, que jamás iba a volver al amor porque se había enfriado, Jesús vino a traer vida ahí. En aquel hombre, aquella mujer que viviendo en desesperanza, en depresión, en delirio de persecución. Aquel hombre, aquella mujer viviendo en melancolía, en estrés. Cristo vino a traer vida donde ya todo estaba muerto, donde había huesos secos, todo se hizo vida otra vez, donde tú creíste que ya no tenía sentido, que el propósito, ya habías tú sido demasiado traicionado, demasiado abusado, demasiado dañado como para ser una persona plena en la vida. Dios vino a traer vida nueva a tu vida. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a los pies de Cristo así? Decepcionados de la vida, solos, dolidos, enojados con el mundo, perdiendo la confianza en todas las personas, creyendo que había que luchar con nuestras propias manos y rascarnos con nuestras propias uñas el resto de la vida porque así nos tocó. Y llegó Cristo y trajo una nueva vida en donde tú pudiste confiar en Él, y sabes que ahora Él te toma de su mano, Él te guía, Él te cuida desde el cielo, y está en tu corazón en su Espíritu Santo, y trae salvación donde había condena, donde había castigo. Ahora Él trae salvación. Tú y yo debemos ser una ofrenda viva. No tiene sentido traer ofrendas materiales a otras cosas. Y sí, por supuesto se da ofrenda económica y materiales, pues si no el templo no podría ser levantado, como bien dice la Biblia. Pero fíjate lo que dice Romanos 12, 1 y 2, que ya hemos leído otras ocasiones. Dice: por lo tanto, hermanos, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto, esta es su ofrenda, esta es su adoración real. Porque no estamos hablando de recursos económicos. Con David es el ejemplo, porque es fácil decir: ay, 102 toneladas de oro, además de las ciento y tantas toneladas que ya había donado para el templo. Y suena impactante, pero dice Romanos: tu cuerpo. Yo me doblego porque hace friecito y quiero la cobijita, y hoy aplica cafecito y maratón de Netflix, pero mejor voy a la iglesia. Adorar al que vive, adorar al que reina, porque hoy parece que va a llover, puedo mejor llegar a mi casa, descansar del trabajo que está muy pesado, y mejor no voy a mi célula. Y no voy a enviar a mis hijos adolescentes a su grupo porque están muy chiquitos y se ve que ya hace frío. Sacrificio vivo es tu culto racional, dice. Por lo tanto, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable. No altares de flores que se marchitan, luego anaranjadas, aparte de todo que están bien feas. Pero altares de flores, sino altares encendidos que nunca se apagan, porque he venido predicando que el sello del Espíritu Santo en tu vida es la marca de que le perteneces, de que eres heredera del reino. Ese es el fuego que Dios quiere ver en su altar, que es tu propio cuerpo, que es tu propia vida, encendido con el fuego del Espíritu Santo. El Señor no necesita que la alumbres un camino, ni con lámparas LED, ni con velas.
Él es la luz y Él ha plantado su luz en ti para que brillemos en medio de la oscuridad. El llamado que Dios nos hace no solo es a recordarlo: oh, Cristo murió. Porque eso podríamos hacer de algún buen profeta, algún buen líder, algún buen enviado de Dios que tenga alguna religión en el mundo. Vivió cierto tiempo y ya murió, y por ahí está su tumba, su mausoleo, lo que sea. Sino que como Él resucitó, la pregunta es: ¿cómo respondemos a que Él sigue vivo? Porque recordar es fácil. Alguien que ya no está, oh sí, honro su memoria, lo recuerdo. Pero cuando vive y tienes que darle un altar de adoración, tiene que ser una adoración, una ofrenda viva, constante. Todo el tiempo tenemos que ofrendarle, tenemos que darle nuestra vida, todo nuestro ser. Y Dios es lo que pide, de hecho, desde el primer mandamiento, que es el más importante, y también está en Mateo 4:10, darle toda la adoración. No ofrecerle lo que ya murió, sino ofrecerle nuestra vida en obediencia. Dice la Biblia también que el mejor sacrificio es la obediencia, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Leímos en Lucas. No hay base bíblica para poner un altar a un muerto. Es más, la base que tenemos es que si hacemos eso, seremos rechazados totalmente por Dios y Él nos va a destituir. En la Biblia esas prácticas pertenecen a cultos a otros dioses, cultos a otras costumbres, a otras cosas. Pero nosotros, como creyentes, como discípulos del Señor, debemos honrar a los fallecidos con memoria, gratitud y fe en la resurrección. Porque, como les digo, recordar no está mal. Recordamos a aquellos que sirvieron a Dios, a aquellos que amamos. Estamos agradecidos por lo que hayan aportado a nuestras vidas, pero nuestra memoria se opaca cuando confiamos en la esperanza de lo futuro, no en la memoria del pasado. La fe en la resurrección, incluso de que también veremos a aquellos que estén en el cielo cuando nosotros lleguemos ahí, aquellos que también decidieron seguir el camino de Cristo. Pero las ofrendas y la adoración solo son para el Señor. Dice Deuteronomio 6:13 y también Mateo 4:10: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El mundo entrega ofrendas a los muertos, pero en realidad le entrega ofrendas a todo lo que encuentran, a los placeres, al dinero. Se entregan a sí mismos al trabajo, se entregan su vida al negocio, entregan su vida a sus hijos, entregan su vida a tal o cual cosa. Pues ahorita hablo de los muertos porque hoy es 2 de noviembre y se nota mucho cuando sales a la calle y ves un montón de altares. Son visibles. Ahí está un altar. Ahí está un altar, mira, acá pusieron otro altar. ¿Para quién es este altar? No, que para don quién sabe quién que fundó aquí. Para doña quién sabe qué, que es la tía de la secretaria que acaba de morir. Y todo mundo. Y se ve. Pero todo el año no vemos. Pero hay altares espirituales que se están levantando, poniendo aquí en un altar algo que no es el Señor, algo que no es nuestro Dios. Pero nosotros, como discípulos de Jesús, debemos entregar nuestra vida al Dios que da vida eterna. No hay nada de muerte en esto. En nuestra fe no tiene nada que ver la muerte. La única muerte que hay es la muerte a nuestro pecado, por la muerte de Cristo, pero que ahora se convirtió en vida eterna por su resurrección. El mundo se detiene para memorar lo que ya fue, pero nosotros como iglesia confiamos en lo que viene, en aquel que vive. Yo creo que es el momento en el que esta iglesia, esta generación salga a llevar vida donde hay muerte. Porque no solo es lo que alcanzamos a ver ahorita, sino hay muchas cosas que están muriendo en las familias de nuestra generación. Está muriendo el amor fraternal, está muriendo el amor matrimonial, está muriendo la paz y la seguridad de los niños, está muriendo la inocencia de los pequeños, está muriendo un montón de cosas.
hay muerte, y aún así la veneran. Están muriendo las cosas que sostenían a la sociedad, que sostenían a las familias, y aún así veneran esas cosas que las están matando. Nosotros como iglesia debemos ir a llevar luz en el día más oscuro. Ahorita ya pasó esta fecha, pero yo te invito a las próximas ocasiones, si tienes oportunidad, aprovecha la ocasión. Aprovecha la ocasión para bendecir a adultos, niños y a quien sea. Si los pequeños y los niños les piden que vayan a la escuela, que ellos aprovechen para llevar cosas con un mensaje de vida. Y acuérdense que nada es del diablo, nada es de Satanás. Los disfraces no son del diablo. ¿Son del diablo los disfraces? O sea, disfrazarse no está mal. ¿Por qué? ¿O solo un día es pecado? Se puede disfrazar de algo bonito. ¿Por qué no mandas a tu niña disfrazada de ángel? ¿O la Biblia dice que disfrazarse es pecado? Disfrazarse de un angelito, de un pastor de Belén cuando hacen sus obras en diciembre, ¿no? Y llevar un mensaje de vida. Porque nosotros, y enseñarles a los niños, nosotros creemos en un Dios vivo. Y si tú te vas a disfrazar, va a ser de Superman, ¿no? Porque hay muchas iglesias que lo hacen, pero lo hacen otro día para que no se vea mal, ¿no? Una semana después o una antes hacen su festival y se visten de cosas buenas, pero otro día, no importa el día, nada le pertenece al diablo. No hay ningún día que sea del diablo, no hay ningún disfraz que sea del diablo. Es a qué le damos honor, a qué enaltecemos, a qué le damos gloria, a qué le damos ofrenda, a qué nos entregamos. Y espero que hayas captado bien la idea y después no vayas a recortar un pedacito para decir que el pastor predicó que se disfracen en Halloween. Pero creo que el punto está claro. El punto está claro. Nosotros honramos a un Dios que está vivo. Nosotros nos reunimos para rendirnos ante aquel que fue, aquel que es y aquel que será, a Jesucristo que vive y vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la ofrenda de mi vida. En ofrenda entregaré todo lo que soy, como ofrenda me entregaré. Ese sí es un altar, mi vida va a ser un altar. No voy a hacer un altar raro en octubre o noviembre, pero tampoco voy a hacer ningún altar ajeno todo el resto del año que la gente no ve, pero en mi corazón está. Hoy es el día para derrumbar todos esos altares, para darle nuevamente al Señor esa parte de mi vida que debía haber ofrendado a Él y no se la debía haber ofrendado a otras cosas. Hoy es el día para derribar esos altares y para volver a confiar 100% en nuestro Señor, porque es más común de lo que crees que algunos entre nosotros estemos pidiendo consejo a nuestros viejos difuntos, pidiéndoles que nos vean, que nos cuiden, que nos guarden, que nos guíen. ¿Y dónde dejamos a Dios? Que Él vive, que Él sí está presente. Guíame, Señor, guárdame, Señor, muéstrame a través de tu palabra, ayúdame a entender tu propósito a través de tu palabra. No voy a poner una foto de alguien, claro que no, pero tampoco voy a vivir dándole mi alabanza o mis recursos, mis fuerzas a algo más que a ti. Tú primero, Señor, tú primero. Es el ejemplo del rey David. Hasta el último día de su vida dio todo lo que pudo, en vida. Ya lo he hablado las semanas anteriores. Él no se preocupó por de qué van a vivir mis nietos, que tengan una casita para que renten, que tengan esto o lo otro. Yo doy todo para el Señor porque yo le adoro en vida. Todo es para Él, solo es para Él. Y creo que está claro que no hablamos solamente de recursos materiales. Damos nuestra vida como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Leímos en Romanos, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que somos, nuestros hijos. En lugar de poner a nuestros hijos en un altar, pon a tus hijos
en el altar del Señor. Señor, mira, aquí están mis hijos, guárdalos, guíalos, ayúdame a enseñarles tu camino. Pongamos en el altar al Señor y a sus pies todo lo que queramos de nuestra vida, porque Dios está vivo y Él es el Dios de los vivos. Aquí estamos vivos, ¿sí o no? Él es tu Dios y Él no está muerto, Él no está escondido ni está en una tumba. Él vive y vive para siempre. Yo quiero comprometerme contigo a darle todo de parte de mí, todo lo que pueda en vida, porque mis fuerzas, mis años son limitados, mis recursos son limitados, pero mientras pueda voy a darle a Él ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración, ofrenda de gratitud. Él es el único que la merece. No se la daré a nadie más. Dice Deuteronomio que leímos hace rato, todo lo demás es hechicería, es satanismo, es idolatría. Y si es que por alguna razón alguna de estas cosas nos parecieron inofensivas y las hicimos, hoy vamos a romper con eso, porque en el mundo espiritual eso es hechicería, eso es culto a la muerte y trae consecuencias espirituales. Pero hoy es el día de romper con todo eso. ¿Quieres entregar tu vida como una ofrenda para el Señor nada más? Ponte de pie conmigo y vamos a entregar nuestra vida en culto racional al Señor. Que el Señor se glorifique con todo lo que somos. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Señor Jesús, a ti queremos dar toda la gloria y toda la honra. Aquí queremos darte, Señor, toda ofrenda, toda alabanza, Señor, es para ti. Queremos honrarte a ti y solo a ti, Señor, porque tú eres el que vive, el que murió y resucitó. Jesús, solo tú, Señor. Si hemos confundido, Señor, nuestra vida, si hemos confundido nuestra nostalgia, nuestras memorias, Señor, si hemos confundido el amor por algunos de nuestros familiares, algún ser querido, Señor, y hemos dado, Señor, a algo o a alguien lo que te pertenece a ti, Señor, hoy te pedimos perdón y queremos volver a ti, Señor. Recibe toda la gloria, toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, dale toda la gloria. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, toda cadena de hechicería, de consulta a los muertos, de consulta a los horóscopos, de consulta al cielo, es rota en el nombre de Jesús. Toda cadena espiritual que haya atado a tus hijos, Señor, porque tal vez por desconocimiento, tal vez por nostalgia, tal vez por tristeza, Señor, incurrimos en pecado, pero hoy rompemos toda consecuencia espiritual de la muerte. A ti daremos toda la gloria, a ti daremos todo el honor, a ti daremos ofrenda de alabanza. Recibe la gloria, solo a ti y solo a ti, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tal vez hay un altar que no es un altar de muertos, pero has puesto altares en tu vida para otra cosa. Has puesto a tu hijo, a tu hija en un altar. Has puesto una situación, un trabajo, un negocio, un proyecto. A ti mismo, a ti misma te has puesto en un altar donde tú eres lo más importante. Hoy vale la pena que sepas que Dios, siendo Dios del cielo y la tierra, no escatimó en entregar a su único hijo, que vivía en el cielo, para venir aquí al mundo y morir
y morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos romper toda condenación del pecado, para que tú y yo pudiéramos tener una esperanza de vida. Y Cristo murió, pero resucitó para que tuviéramos una esperanza de vida. A Él hay que poner en un altar, a Él hay que dar alabanza, a Él hay que dar adoración. Hoy rompe todo altar que pongas en otra cosa. Hoy rechazo toda preferencia por las cosas de este mundo. Hoy rechazamos la preferencia por las personas, por el dinero, por los placeres, por los recursos, y te damos solo la gloria, solo la honra, nuestras ofrendas a ti. Oh, recibe, Señor, recibe la ofrenda de alabanza de esta iglesia. Recibe la honra, recíbela, Jesús. Recibe toda la Alza tus gloria. manos conmigo, Recibe adórale. toda Él sí la merece honra. adoración. Precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, Jesús. No hay nombre de un famoso, no hay fotografía de un héroe nacional, no hay ninguna persona que se compare con aquel que vive y vive por siempre. Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, recíbela, recíbela, Jesús. Solo a ti daremos honra. Al único vivo, Oh, se rompen cadenas hoy. Hoy se rompen altares, hoy se derrumban idolatrías, ídolos en tu vida, ídolos en nuestra vida. Ya no tienen lugar cosas materiales, humanas, de sangre, físicas, emocionales. Todo es derribado para dar la gloria al único que la merece, a Jesús. Si hay alguien aquí que ha dejado a Dios fuera de su vida, que ha tenido cualquier infinidad de cosas primero que a Jesús, y no le ha dado a Jesús el lugar del trono en su corazón, hoy es el día. Y dile ahí donde estás en tu lugar, dile: Jesús, hoy te entrego mi vida. Ya no quiero vivir según mi voluntad, sino seguir tu propósito. Creo que moriste y creo que resucitaste en la cruz para darme vida eterna. Hoy recibe esperanza de vida y que empiece a salir carne en los huesos secos. Aquello que había muerto hoy tiene vida. Todo tiene que ver con la vida. Todo tiene que ver con el Señor, el dador de la vida, el dador de las cosas. Dice David: ¿qué puedo darte si todo es tuyo? ¿Qué puedo entregarte que tú no me hayas dado antes? ¿Qué puedo ofrecerte que tú no hayas puesto en mis manos, Dios? Pero puedo comprometerme a que mi vida, mi cuerpo, sea un sacrificio vivo, sea mi culto consciente día a día de que tú eres mi Señor y mi Salvador. Recibe la gloria, recibe la honra. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Él vive por siempre y para siempre. Puedes leerte todo Crónicas 29, leer todo el contexto, Lucas 20 que también leímos, y Deuteronomio. Verás que las cosas están muy claras. Si uno se confunde es porque uno quiere a veces confundirse, pero las cosas están muy claras. Y es que Cristo murió por nosotros y ahora Él vive y nos da vida eterna. Gloria a Dios. Doy lugar a Vic. Gloria al Señor. Cristo vive. ¿Quién aquí lo cree?